noticia del día es el hundimiento de la consulta popular del gobierno Petro, pero además revivió la reforma laboral. El trámite de la apelación del proyecto de ley que ahora volverá a discutirse en el Senado enredó la prioridad del ministro Benedetti para la consulta. Kalila, buenas noches. ¿Qué fue lo que pasó en esta tarde? Explíquenos. Rafael y televidentes, muy buenas noches. Definitivamente fue una jornada polémica en la plenaria del Senado. La polémica inicialmente empezó cuando el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el secretario estaría agregando votos por el no, una vez se había cerrado la votación. El voto de la polémica fue el del senador Díaz, quien en su cuenta de X aseguró que su voto definitivo fue negativo y no positivo como había asegurado el ministro. Por otro lado, la senadora Marta Peralta, quien no alcanzó a votar la consulta popular, pues anunció que este jueves radicará una acción de tutela para que sean reivindicados sus derechos. Y aunque se revivió la reforma laboral, congresistas y también el ministro del Trabajo afirmó que ya no hay tiempo favorable para que se pueda sacar esta reforma laboral. Pues a continuación les tenemos un resumen de la jornada de hoy. Señor secretario, cierre el registro, anuncie el resultado. Se hundió la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro en el Senado. Tras una controversial votación, el no venció con 49 votos frente a los 47 por el sí a la aprobación de la consulta popular. 49 votos por el no. Cerca de las 10:20 de la mañana, el senador León Freddy Muñoz radicó una proposición para modificar el orden del día para que se votara primero el llamado a la consulta popular, acto que fue rechazado tras una proposición de la senadora Paloma Valencia a las 2:20 de la tarde. No es solamente la politiquería y el despilfarro de la plata. A esa misma hora, los representantes a favor de la consulta decidieron abandonar el recinto durante la primera votación sobre el informe de apelación a la reforma laboral. El ambiente continuó tenso con intervenciones entre partidarios y opositores. Habría que hacer un compromiso, porque aquí hay gente en el Congreso que, a pesar de que es senadora, no saben que el año legislativo va del 20 de julio al 20 de junio. Para que un poder le pueda decir al otro no y su decisión se respete. Ni más faltaba que uno puede usar las consultas populares para desconocer la voluntad de la ciudadanía, de los poderes. Con los votos manuales, 67 votos por... A las 3:54 de la tarde, el informe de apelación a la reforma laboral entró en votación. Posteriormente, a las 3:57 de la tarde, fue aprobada con 68 votos. Esto revive la reforma que espera ser asignada a un proceso legislativo. Ha aprobado el informe de apelación presentado por el senador Ariel Ávila. Siguiente punto es la votación de la consulta popular de carácter... Por otro lado, a las 3:58 de la tarde, entró en votación la consulta popular, la cual fue hundida por una diferencia de 2 votos tras realizarse un conteo manual a las 4:06 de la tarde, lo cual generó desorden entre los diferentes representantes. El ministro del Interior, Armando Benedetti, y la senadora María José Pizarro, junto a varios senadores, se aglomeraron en la tribuna del presidente del Senado durante el cierre de la plenaria. Tras la tensa situación entre la bancada y la oposición, fue necesaria la intervención de la policía para evitar desmanes. Y hubo reacciones en el Congreso, pero también de diferentes líderes políticos, en especial por ese papel amarillo donde se registraron los votos de manera manual por parte del secretario. También escuchemos las declaraciones del secretario del Senado. Esta fue la reacción del ministro Armando Benedetti al finalizar la votación para aprobar la consulta popular. El ministro aseguró en una agitada atención a medios que el secretario agregó votos por el no, una vez se había cerrado la votación. Se cierra la votación y un voto de Edgar Díaz se cambia de sí al no. Y el señor, y ahí está la grabación, secretario, añade un voto más al no y ahí es cuando yo le pego a la mesa. Sin embargo, se conoció el papel en el que al parecer el secretario anotó los votos manuales, anotando Iván Cepeda y Sonia Bernal por el sí a la consulta y Andrés Guerra y Edgar Díaz por el no.
En su cuenta de X, el senador Díaz afirmó que su voto fue negativo. Hoy, como todas las sesiones que se adelantan en la plenaria del Senado de la República, se votó. Una vez se cierra el registro electrónico, el presidente deja abierto el registro para los que pueden votar de manera manual porque no pudieron hacerlo de manera electrónica. A viva voz anuncia el senador Edgar Díaz su voto, que fue por el no, y el secretario lo anuncia. Asegurarle al país y a la opinión pública que no hubo fraude de ninguna manera. El hundimiento generó varias reacciones políticas. Y que el país conozca muy bien quién es el jefe de la banda. Efraín Cepeda del Partido Conservador y sus aliados. Y se revive, entre comillas, la reforma, no hay suficiente tiempo y creemos que el plan de ellos es destrozar la reforma laboral, hacerles unos remiendos si llega a salir. Hoy el Senado de la República demostró que defiende la separación de poderes. Hoy le demostró a Gustavo Petro que no es el dictador que él cree, que iba a usar 750.000 millones de pesos para hacer campaña, para seguir robando. Pues no se lo permitimos. Gustavo Petro y el gobierno no perdieron la consulta popular con el Centro Democrático, lo perdieron en sus fuerzas básicas, al interior de sus partidos políticos. Aunque el Senado le dio un nuevo oxígeno a la reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima, el ministro de Trabajo afirmó que los tiempos no son favorables. Tiene una prueba de fuego el Senado de la República con la apelación que revivió la reforma laboral. Yo creo que los tiempos están muy difíciles para que la reforma pueda salir avante. Habían hundido la reforma, habían dilatado la apelación por 10 semanas y en último momento aparecieron enamorados de la apelación que había presentado el senador Fabián Díaz. Finalmente, la jornada cerró con varias disputas y enfrentamientos entre diferentes integrantes del Congreso. Y sin duda el hundimiento de esta consulta generó reacciones y opiniones en los ciudadanos. Mientras en la plenaria del Senado 49 votos por el no y 47 por el sí hundieron la consulta popular, en las calles se sintió un panorama dividido. Me alegra mucho que lo hayan hundido. ¿Por qué? Porque hay muchas en contra de los mismos empleados. La consulta es importante. Sí, o sea, tenemos que cambiar de pronto las condiciones ahorita laborales como contratistas. Entonces, el apoyo independiente, pues, no importa el gobierno, es algo que debe pasar en algún momento en el país. En inmediaciones de Plaza de las Américas en Bogotá, se escucharon opiniones que negaron la necesidad de una consulta, pidiendo dejar estos trámites al legislativo. Estoy de acuerdo que se haya hundido porque hay que respetar el Congreso, hay que respetar las diferentes ramas del poder. Mientras que para otros, la idea de este mecanismo de participación ciudadana con 12 preguntas pintaba bien, pues consideraban necesario dejar que la gente decidiera sobre los recargos dominicales, el número de horas de la jornada laboral, entre otros puntos. Un tema que es el tema de las horas extras, el tema de nuevos contratos, que eso ayudaría mucho a la clase de trabajadores, sobre todo las personas que devengan un mínimo. Se sabe que Colombia es uno de los países que más horas laborales tiene al año, ¿no? Entonces, pues no, sí, o sea, lo que sé es que año tras año como que ha venido disminuyendo ese tiempo, me parece bueno. La ciudadanía se mostró expectante frente a lo que ocurriría con la reforma laboral en sí misma, luego de que el Senado aprobara el informe de apelación con el que se revivió este articulado. ¿Está de acuerdo o no con la reforma laboral? Pues algunas cosas sí tienen que cambiar. ¿Cómo cuáles? Pues sí, más que todo como el trato al trabajador. Vengo de un empleo que la verdad fue matador, no voy a decir el nombre. Pero no, sí, esas cosas tienen que cambiar, que sean más justos. ¿Qué reformaría usted al sistema laboral colombiano? ¿Qué le reformaría? Que sí sé que hay desigualdad, sé que de pronto hay gente que no está bien remunerada, pero también sé que la base económica, las empresas, también en este momento con este gobierno no tuvieron ningún respiro, realmente están asfixiadas, los impuestos. Algunos se mostraron atentos a las marchas convocadas al movimiento popular por el presidente Petro. Y los gremios también reaccionaron, unos a favor, otros en contra del hundimiento. El ministro.
La Central Unitaria de Trabajadores rechazó la decisión del Congreso, al que calificó como oligárquico. Esto es una maniobra del Senado de la República, de este Senado oligárquico, que no quiere que los trabajadores recuperemos los derechos que durante todos los gobiernos neoliberales y proempresariales nos quitaron. La central sindical más grande del país llamó a protestar enérgicamente contra la decisión y se declaró en alerta por los derechos de los trabajadores. Realizar movilizaciones sociales muy rápidamente para protestar especialmente contra el fraude que se fraguó en el Senado de la República para ahogar y frustrar la aspiración de los trabajadores y la población en general de participar en una consulta popular que les recuperaría derechos. Nos vemos nuevamente en la calle. Por su parte, FENALCO felicitó a los congresistas que hundieron la consulta, un mecanismo considerado por la Federación de Comerciantes como innecesario y politizado. Era una consulta para engañar a los colombianos. Creo que la mayoría del Congreso entendió que la gran mayoría del país no creía necesaria ni consideraba oportuno hacer esta consulta popular. Pero en el fondo lo que pretendía era iniciar la campaña presidencial para Petro y sus partidos mantenerse en el poder. En la misma línea, la ANDI afirmó que la decisión fue la correcta y que el escenario para la discusión de proyectos como la reforma laboral es el legislativo. Ante esta decisión y ante este debate que retorna al Congreso, le hacemos una invitación al Gobierno Nacional para que construyamos entre todos una política de concertación laboral que conduzca a tomar la mejor decisión posible para el país. Los gremios económicos aseguraron que prevaleció el equilibrio de poderes y el respeto por las reglas del juego institucional. Y precisamente para analizar las implicaciones de todo esto que ocurrió esta tarde nos acompaña aquí en el estudio de City Noticias John Torres, editor de la Mesa Central del Tiempo. John, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola Rafael y a todos los televidentes. En efecto, esto que ha ocurrido hoy es tal vez una de las derrotas más importantes, más grandes que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pocos, muy pocos, yo tampoco pensaban que esta reforma, esta consulta, pues pudiera naufragar en el Senado y sin embargo por una votación muy apretada termina el Senado tomando dos decisiones que son claves, Rafael, y que el país tiene que entender bien. Una, revive la reforma laboral del presidente Gustavo Petro, revive el trámite. Esta reforma se había hundido en la Comisión Séptima del Senado. Recordemos hace un par de meses, allí fue cuando el gobierno empezó a hablar de una consulta popular con 12 puntos que tenían pues unas propuestas que seguramente eran muy atractivas para la gente, pero que no tenían suficiente información tal vez, porque a todo el mundo le gustan cosas como no pagar impuestos, por ejemplo. Pero usted y yo y todos los televidentes sabemos que hay que pagar impuestos porque así funcionan los países. ¿Y qué fue lo que pasó hoy? La plenaria del Senado revive a través de una apelación esa reforma. Esa reforma va a tener que ser discutida, debatida y no necesariamente aprobada, pero seguramente algunos puntos sí se van a aprobar antes del 20 de junio cuando termine la legislatura. Y lo que ocurrió también fue que el Senado, por 49 votos contra 47, hundió la consulta popular. Y allí también hay una apelación. Sí, pero es bastante, o sea, en realidad lo que el gobierno está diciendo es que hubo supuestamente un fraude, pero esta es una decisión que toma la plenaria. Allí no hay una decisión, no hay una instancia superior, la verdad. Seguramente pueden demandar, pero más allá de eso hay una preocupación grande porque el gobierno habla de un supuesto fraude y hay de alguna manera un ruido fuerte con una huelga general, porque el ministro Sanguino, Antonio, el ministro de Trabajo, habló en el Twitter de una huelga general en tono de pregunta, pero mucha gente se está preguntando si ese va a ser el camino que va a tomar el gobierno. Y aquí hay una cosa muy importante, no es que el Senado le haya dicho no a las propuestas, las van a volver a debatir. De hecho, en este momento tal vez es más probable que muchas de esas propuestas que estaban en la consulta popular se materialicen y lleguen más pronto, Rafael, que si hubiera consulta, que eso para que hubiera tenía que ser además aprobada o tendrían que haber votado 13.800.000 colombianos, la mitad de ellos tendría que haberlos aprobado más un voto y eso es un trámite bastante largo. Si esos 12 puntos hubieran llegado eventualmente a una consulta popular, hubieran sido aprobados, fácilmente estaríamos hablando de un par de años de trámite. Lo que va a hacer el Senado ahora y se comprometió a ello es que antes del 20 de junio, cuando termina la legislatura, pues va a votar estas iniciativas y muy probablemente muchos de estos temas van a convertirse en ley de la República muy rápido. Por eso el argumento que está esbozando en este momento el gobierno
de que se les negaron los derechos a los trabajadores, pues en realidad no es cierto, literalmente no es cierto. Y que también han dicho ya los sindicatos que han llamado precisamente a protestas, y usted lo menciona, John, ¿hay una preocupación allí por ese llamado que están haciendo una huelga general, a salir a las calles a esas protestas? Claro, de hecho la iniciativa de la consulta era muy polémica, ¿por qué? Uno, le valía 700.000 millones de pesos al país en un momento en el que no hay plata para la salud y no hay plata para una cantidad de cosas, según el gobierno. Sí. Pero la segunda es que era una propuesta en un momento político muy convulsionado, pero además en pleno año preelectoral. Y para muchos sectores era claro que la consulta era un caballito de batalla del gobierno del presidente Petro de cara al 2026. ¿El Senado podía negar la consulta? Por supuesto que sí, eso está en la ley también. Pero claramente el Senado niega la consulta, pero revive la reforma y muy probablemente algunos de esos puntos que estaban en la propuesta del gobierno van a terminar convertidos en ley más rápido incluso de lo que se estaba planteando con la consulta. Lo ha dicho precisamente FENAL con la reacción al hundimiento de hoy. Dice que era una consulta innecesaria y que además estaba politizada. Yo quiero que finalicemos este análisis hablando de cómo queda el escenario político, porque entonces de nuevo regresamos a la confrontación, a una ruptura entre el legislativo y el ejecutivo. ¿Qué es lo que va a pasar en materia política en nuestro país? No, viene una situación seguramente más polarizante y más polarizada que la que tenemos hoy. Desde China el presidente Gustavo Petro ha hablado de fraude, se le ha ido durísimo al presidente del Congreso, a Efraín Cepeda, lo han tildado de bandido, lo han tildado de jefe de banda. Lo que vamos a ver aquí seguramente es esto. Una, el gobierno va a endurecer su discurso. Dos, Efraín Cepeda se consolida como el líder de la oposición porque claramente el manejo que le dio a la sesión del Congreso, que es un manejo legal, de acuerdo con la ley quinta del Congreso, que ya lo había hecho el gobierno cuando estaba en esas posiciones, pues claramente lleva al Congreso a tomar una decisión que no le gustó al gobierno. Y una tercera cosa también que es muy importante, Rafael, es que el Congreso tiene la obligación de debatir a profundidad la reforma laboral y tiene que mirar cuáles son esos puntos que realmente le sirven a los trabajadores, pero que también protegen de alguna manera la posibilidad de generar trabajo formal en Colombia. No se puede cerrar esta discusión después de semejante trayecto que hemos tenido que vivir tan polémico con una reforma laboral que no vaya a ser. Hay que aprobar cosas, hay que hacer cambios, en eso todos coincidimos, pero la manera del gobierno de tratar de imponer las cosas a la mala, pues realmente no funciona. Veremos entonces qué pasa con todos estos actores, el gobierno, el legislativo y también los empresarios que han criticado fuertemente esta reforma laboral y que dicen que hay que llegar a consensos. Es John Torres, editor de la Mesa Central del Tiempo. Gracias por acompañarnos aquí. Claro que sí, muchas gracias.